Bueno, bienvenidas y bienvenidas a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en la psicolingüística, ¿verdad? Basándonos en el texto Pensamiento y lenguaje. Vamos a intentar desgranar un poco cómo entendemos, cómo producimos palabras, cómo aprendemos a hablar y también qué pasa cuando algo falla, ¿no? O qué es eso de ser bilingüe. La idea es, bueno, intentar entender esa maquinaria mental que hay detrás. Así que, si te parece, empezamos por lo básico. ¿Cómo funciona eso de oír y hablar? ¿Cómo procesamos? Pues mira, lo primero que deja claro el material es que esto no es lineal, ¿sabes? No es como una cadena de montaje simple. Percibir y producir lenguaje, bueno, son procesos que van a la vez, que se entrelazan constantemente. Ah, o sea que no es A lleva a B y ya está. Exacto. La señal que oímos, el sonido, pues se desmenuza, se ajusta, se agrupa, se conecta con lo que ya sabemos de sonidos, de estructuras, Entiendo. y al final, pues se convierte en palabras, con significado, con una intención detrás. La clave aquí, y esto es interesante, es que parece que entendemos el habla, en parte, porque nuestro cerebro sabe cómo producirla. Vaya. Y al revés, es una interacción continua. Entendemos porque producimos, producimos porque entendemos. Qué curioso eso. Y hablando de entender, el texto diferencia entre adquirir y desarrollar el lenguaje. Suenan parecido, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Es una diferencia clave, sí. A ver, adquirir es como, digamos, conseguir la caja de herramientas básica del lenguaje, el sistema. Vale, Eso más o menos lo tenemos listo sobre los 6 o 7 años. ya. Pero ¿desarrollar? Ah, eso es otra historia. Desarrollar es aprender a usar esas herramientas con maestría, ¿no? Adaptarlas, refinar cómo las usas, y eso dura toda la vida. Claro, no dejamos de aprender nunca. Exacto. Y ahí influye todo. La biología, claro, nuestro cerebro, el oído, cómo movemos la boca. Pero también lo cognitivo, la memoria, la percepción. Y, súper importante, el entorno. ¿El entorno social te refieres? Sí, el afecto, la interacción con los demás, la socialización. Todo eso moldea cómo desarrollamos el lenguaje. Entendido. Y sobre cómo conseguimos esa caja de herramientas, la adquisición. El texto menciona varias teorías que, bueno, parece que no se ponen muy de acuerdo. ¿Cómo va ese debate? Es el debate clásico en psicolingüística, sí. Por un lado, tienes la visión conductista, la de Skinner. Ajá, la de la imitación y el refuerzo. Eso es, que aprendemos a hablar porque nos imitan y nos premian, ¿no? Un bebé dice mamá y todos aplauden. Claro. Pero claro, eso se queda corto. No explica cómo creamos frases nuevas que nunca hemos oído. Cierto. Y en el otro lado, pues está Chomsky y la visión innatista, que dice que nacemos ya con un chip para el lenguaje. El famoso DAL, ¿no? El dispositivo de adquisición del lenguaje. Justo. Y una gramática universal, como unas reglas básicas precargadas. Se apoyan en la genética, el gen FOXP, áreas del cerebro como Broca y Wernicke. Suena potente. Lo es. Pero también tiene sus pegas. Le cuesta explicar por qué las lenguas son tan distintas entre sí o cómo aprendemos a usar el lenguaje bien en cada situación, la pragmática. Y ahí es donde entra la tercera vía, digamos, la perspectiva interaccionista. Brunner, Vygotsky. Que mezclan las dos cosas, ¿no? Exacto. Hoy tiene mucho peso. Dice que no es ni solo biología ni solo entorno. Es una danza entre lo que traemos de fábrica y cómo interactuamos con el mundo. Vale. Necesitamos la interacción social, la intención de comunicar, el contexto. Los juegos con los padres, el cucutrás, por ejemplo, son fundamentales para aprender turnos, significados. Se fija más en el para qué usamos el lenguaje. Muy interesante esa visión integradora. Y bueno, entendidas las teorías, ¿cómo vamos progresando? Del primer sonido a poder discutir de esto. ¿Qué etapas describe el texto? Pues marca 3 fases grandes. Primero, la prelingüística, hasta los 8 meses más o menos. Sonidos, vocalizaciones, balbuceo, como si el bebé estuviera calentando motores, practicando. Ajá. Luego la lingüística, que suele ser en el segundo año. Ahí ya aparecen las primeras palabras con significado y gestos con intención clara, señalar algo para que lo mires. El protodeclarativo, creo que lo llaman. Ese mismo. O señalar para pedir algo, el protoimperativo. Vale. Y ya después, la poslingüística. Ahí se dispara la función simbólica, la capacidad de usar símbolos, y se empiezan a integrar todas las piezas. Sonidos, significados, gramática, uso social.
Y es cuando vemos esos errores tan graciosos, ¿no? Claro, son súper reveladores. Llamar perro a todos los animales de cuatro patas, eso es sobreextensión. O decir rompido en vez de roto, la sobreregulación, aplicar una regla general donde no toca. Entiendo. El texto también dice que lenguaje y comunicación no son lo mismo. A veces los usamos como sinónimos, pero ¿qué hay que tener claro ahí? Es importante, sí. La comunicación es el paraguas grande. Incluye gestos, miradas, el tono de voz. De hecho, el material dice que lo no verbal puede ser hasta un 65-80% del mensaje. Casi todo. Puedes comunicar muchas cosas sin decir ni una palabra. El lenguaje verbal es una herramienta más, potentísima, eso sí, dentro de la comunicación. Su función principal es comunicar, pero no son lo mismo. Y para comunicar bien, entonces, no basta con saber vocabulario y gramática. Para nada. Necesitas habilidades pragmáticas. Saber qué decir, cómo, cuándo, a quién. Adaptarte socialmente. Y otras destrezas como la escucha activa, que no es solo oír, es entender de verdad. La empatía, ponerte en el lugar del otro. La asertividad, decir lo que necesitas sin pisar a nadie. Vale, es un pack completo. ¿Y qué pasa cuando esto se altera? Cuando el lenguaje o la comunicación fallan. El texto habla de trastornos. Sí, es un campo complejo y delicado. En niños, bueno, ha habido cambios en cómo se nombran las cosas. Ahora se habla mucho del trastorno del desarrollo del lenguaje, el TDL. Antes se llamaba TEL. ¿Y qué es exactamente? Pues afecta específicamente a cómo se adquiere el lenguaje, sin que haya otra causa obvia, como sordera o discapacidad intelectual. También hay trastornos de los sonidos, fonológicos, o problemas con el uso social, la pragmática. ¿Y en adultos? En adultos, una causa muy frecuente es el daño cerebral adquirido, el DCA. Por un ictus, un golpe en la cabeza. Las afasias, por ejemplo. Exacto, las afasias son un ejemplo claro. La de Broca, que afecta más a la fluidez, a la expresión, la de Wernicke, que afecta más a la comprensión, aunque hay más tipos, claro, como la de conducción, la global. Entiendo. Estos casos nos enseñan mucho sobre cómo el cerebro organiza el lenguaje en distintas redes. También hay problemas más motores, como la apraxia del habla, que es un problema al planificar los movimientos para hablar, o la disartria, que es ya al ejecutar esos movimientos. Y para evaluar todo esto, supongo que habrá herramientas específicas. Sí, claro. Hay test estandarizados, como el CELF para niños, o el test de Boston, o el WAB para adultos, que mencionan las fuentes, pero lo importante es el enfoque. Tiene que ser biopsicosocial, mirar a la persona en su conjunto, no solo el síntoma. El modelo CIF que comentan va en esa línea. Muy completo. Y ya para ir cerrando, el bilingüismo. ¿Qué nos llevamos de ahí? ¿Qué idea clave? Pues sobre todo que nos quitemos de la cabeza la idea simple del bilingüe perfecto. No existe. Es la excepción, no la norma. Las definiciones de bilingüismo son muy variadas, desde las súper estrictas de dominio nativo total en dos lenguas hasta las funcionales. Si usas dos lenguas en tu día a día, ya eres bilingüe funcionalmente. Vale. La psicolingüística investiga cómo conviven esas dos lenguas en una misma cabeza. ¿Tienes un diccionario mental único para las dos o dos separados? ¿Cómo haces para activar una y que no se te cuele la otra? La gestión de las lenguas. Eso es. Y también diferencia si aprendiste las dos a la vez desde bebé, bilingüismo simultáneo, o una después de otra, secuencial. La edad, el contexto, todo influye, pero el punto clave que resalta el texto es ese. La mayoría somos bilingües asimétricos. Sabemos más o usamos mejor una lengua que otra, o en distintos ámbitos. Entendido. O sea que, recapitulando un poco, desde el primer balbuceo, pasando por cómo creemos que aprendemos, los problemas que pueden surgir, hasta manejar dos idiomas. El lenguaje es un proceso increíblemente dinámico, ¿no? Muy complejo. Complejo y fascinante, tejido entre nuestra biología, nuestra mente y nuestro entorno social. No es una cosa aislada. Está totalmente conectado a todo lo que somos. Exacto. Y analizarlo así en detalle nos muestra esa red tan sofisticada que nos permite pensar, claro, pero sobre todo conectar con los demás, compartir nuestro mundo. Es más que hablar, es construir realidades juntos. Pues una última reflexión quizá para quien nos escucha. Ahora que hemos visto toda esta complejidad, la de construir el lenguaje, usarlo bien, recuperarlo si se daña, manejar dos, ¿cambian algo nuestra forma de ver una conversación normal y corriente? ¿O el esfuerzo de alguien que está aprendiendo un idioma? ¿O las dificultades de quien tiene un trastorno para comunicarse? Buena pregunta para darle una vuelta. Ahí la dejamos.